Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Esta es de nosotros de buscar. Que nosotros estemos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor. Sabemos, Señor, que el mundo, Señor, hay caos, Señor, por donde quiera. Hay rumores de guerra, hay temblores, Padre amado, hay virus, Señor. Pero sabemos que venimos ante ti porque tenemos confianza de que tú nos cuidas, de que tú nos proteges, Señor. Pon un cerco de protección sobre la iglesia, Padre amado. Pon un cerco de protección sobre nuestra familia. Pedimos, inquirimos ante ti, porque solamente tú tienes, Señor, la salvación. Solamente tú tienes la protección para tu pueblo. Venimos ante ti, ante esta casa, Señor, para adorarte, para bendecirte, para decir lo bueno que tú eres, lo santo que tú eres, lo misericordioso que tú has sido con nosotros, Padre amado. Te damos gracias hoy, Señor. Permite que hoy, Señor, sea el culto de lo que estemos, Señor, nos gocemos. Nos gocemos en ti, Padre amado. Nos gocemos en tus delicias. Que podamos llegar, Señor, al trono de la gracia, Señor, con nuestras alabanzas. Que nuestras oraciones lleguen ante tu trono y que tú nos mires, Señor, con ojos de misericordia. Gracias en esta hora, Padre amado, Señor. Mira los que están enfermos, pon tu mano en sanidad. Mira los que van a ser operados, Señor. Pon en ellos la sabiduría en los doctores, Padre, para que ellos tengan victoria. Señor, se levantados en ti, Señor. En este día, Señor, glorifícate en este culto. Derrama de tu espíritu para que salgamos, Señor, llenos de tu presencia, saturados de ti, Señor. Y permite que cada día adoremos tu nombre en nuestro aposento. Clamemos a ti, al Dios de misericordia, para que esa misericordia se expanda, se riega por toda esta área, Señor. Que seamos los instrumentos que tú necesites, Señor. Heme aquí, Señor. Yo digo, heme aquí. ¿Cuántos de ustedes dicen, heme aquí? Heme aquí. Amén, aleluya, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, bendice, Señor, la adoración. Bendice la predicación. Que el pastor venga con palabra de fuego sobre nosotros para que nos queme con su espíritu. Padre, gracias en esta hora. Te damos la gloria, la honra, porque tú eres Dios de dioses. Tú eres el único Rey de reyes, Señor de señores, el que rendimos, Señor, nuestra alabanza, el que rendimos nuestro culto y nos rendimos nuestra vida para que tú hagas con nosotros como tú quieras, Padre. En esta hora te damos la gloria, la honra y te decimos que tú eres Dios nuestro, Dios salvador, Dios redentor, nuestro sanador, nuestro proveedor en todas nuestras dificultades. En el nombre de Jesucristo damos la gloria. Amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a cantarle con gozo y alegría a nuestro Dios. Celebramos
Dios. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y claro, amado buscaré. Grandes son sus ciudades. Y al estar en su presencia, gozoso cantaré. Al Señor alabaré. Grande es Jehová. Digno de alabar. Grande es Jehová. Digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. 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 Alabamos, Señor, porque grande es el nombre de Cristo Jesús. Y por eso te alabamos, Señor, y te damos la gloria. Solo a ti, Señor Jesús. Solo a ti. Por eso me gozaré en ti, Señor. Amén, amén. Lleno de amor por mí, es mi Dios, tengo un Padre, me cuida como nadie, siempre va conmigo. No hay amor más grande, no hay amor más tierno, no hay amor más puro que el amor que Dios me da. Es el amor de un Padre, es un amor perfecto, es un amor sin límites, que todo lo dio, todo lo dio. Es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, no tiene límite, no tiene límite, grande es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios, sí Señor. Grande es el amor de Dios, no tiene límite, no tiene límite. Te alabamos, Señor Jesús. Por tu grande amor, Señor. Oh, Señor Jesús. Dígaselo a Él. Grande es el amor de Dios, grande es el amor, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, no tiene límites, no tiene límites. Oh Señor, Gracias. tu amor no tiene Gracias porque límites. tu amor nos tiene frontera acá. No hay nadie, Señor, que nos toque. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Ahora sí he puesto en pie. También en la adoración. La buena parte de la adoración es nuestro tiempo y es nuestras ofrendas.
Así que invitamos a nuestros hermanos Gutiérrez que pasen por aquí. Amada iglesia, no cabe duda que Dios nos ama. Hasta en la misma alabanza dice que Dios nos ama y no tiene fronteras ni límites. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, gracias, amadísimo Padre. Pero primero te queremos dar gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Padre mío, que tú eres el galardón que nosotros queremos alcanzar, Padre, para alcanzar tu estatura al varón perfecto, Padre. Gracias, Padre, porque nunca nos has dejado sin comer, no nos has dejado desnudos, Señor. Tenemos techo, Señor, tenemos todo, Padre mío, y aún así nosotros no hacemos lo que tú dices, Padre mío. Perdónanos, Padre, perdónanos por no engrandecer tu obra, Padre mío. Pero este es el día perfecto, Señor, para engrandecer tu obra, Padre mío. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los dadores alegres, Señor. Bendícelos, Señor, de gran manera. También igualmente, Señor, bendice a cada uno, Señor, que no tiene trabajo, Padre mío. Que tú le des un trabajo conforme a su voluntad, a la tuya, Padre mío. Gracias, Padre. Te bendecimos y te amamos. Amén y amén. Aplausos fuerte al Señor. Aleluya. Vamos a mantenernos así de pie y vamos a orar para así recibir la palabra de nuestro Señor. Padre, te agradecemos una vez más. Gracias infinitas. Gracias nuevamente por habernos dado esta hermosa oportunidad de estar en tu santo templo. Sigue bendiciendo, Señor, ahora tu palabra. Gracias por las alabanzas que te hemos expresado, nuestro diezmo y ofrenda que te hemos, Señor, honrado. Y ahora, Padre, bendice esta palabra, que cale hondo, que encuentre terreno fértil. Prepara cada corazón, prepara cada oído, prepara cada vista, Señor, que tu palabra penetre y pueda germinar y hacerse un árbol grande y dar frutos a ciento por uno. Que salgamos de aquí renovados, Señor, muy diferente a como entramos, y que salgamos de aquí henchidos de tu palabra, henchidos de tu presencia, henchidos de tu poder, para, Señor, seguir haciendo tu voluntad sobre esta tierra. Gracias, Padre Santo. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: damos otro fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pueden tomar asiento y muchas gracias. Vamos a compartir ahora, como hemos dicho, la palabra de nuestro Señor. Y vamos a continuar con la serie de mensajes que hemos estado dando ya por espacio de muchos meses. Hemos tenido interrupciones por algunas celebraciones especiales, pero vamos a seguir con esta continuación que está en el Salmo 23, que es el salmo que se conoce como el Salmo del Pastor. Pero hemos aprendido aquí que no solamente es el Salmo del Pastor, sino el Salmo de la relación que existe entre el pastor y la oveja. Los deberes de un pastor, que el pastor está comprometido para hacer con la oveja, y lo que es el deber y lo que la oveja está comprometida hacia el pastor. Así que es una relación entre uno y el otro. No solamente la mayoría de la gente pues lee Salmo 23 mirando solamente lo que Dios hace por mí. Y por eso estamos acostumbrados solamente a pedir y pedir y pedir. Pero cuando lo miramos desde otra perspectiva, entonces nos damos cuenta que el Señor también pide, pide y pide. Amén. No solamente es para nosotros recibir, sino también nosotros tenemos que hacer por nuestro gran pastor, por nuestro Señor, a lo que Él quiere que nosotros realmente hagamos. Entonces vamos a, ya hemos pasado, casi completamos los primeros 4 versículos de este Salmo 23, y cada uno de los que leemos pues tuvo un mensaje
y pudimos extraer de esa porción, de tal vez ese versículo en particular, una porción de ese versículo, o su primera parte y luego la segunda parte, cómo hemos podido desmenuzar cada una de esas partes, qué es lo que pudo haber tenido en ese momento David, el pastor David, el rey David, que fue pastor de ovejas, pero ahora se encontraba en la posición de ser oveja. Y él reconocía al Dios de los cielos como su verdadero y gran pastor. Y podemos extraer de ahí cada punto, lo que él tenía en su mente, en lo que había sido su experiencia de haber sido pastor de ovejas, y él ahora bajo la dirección de un pastor, que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Así que vamos a leer todos a la misma vez, al unísono, cada uno de estos versículos o porciones de versículos que hemos estado trayendo durante ya un tiempo. Así que vamos a leerlo juntos para llegar al que corresponde para el día de hoy. Vamos a leerlo todos a la misma vez. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este fue el último que dimos. Y es aquí donde pudimos ver lo que es el valle de sombra y de muerte. Un pequeño repaso, rapidito. Pero si me ven que son las 2, me avisan. Dice el valle de sombra de muerte. Muchas veces pensamos que los lugares más peligrosos se encuentran en las montañas, donde a veces tiene que el pastor estar llevando las ovejas para poder cruzar a otro lado o poder encontrar lugares de pastos frescos. Y se piensa a veces que el valle es el lugar más apropiado y que se corre menos peligro. Pero a través de este salmo podemos entender, y lo que es la vida de un pastor con sus ovejas, hemos podido llegar a entender y comprender que no es así, totalmente. Sí es el lugar donde se encuentran los mejores pastos, los pastos fresquecitos, verdecitos, limpios, buenos, y también las aguas frescas, cristalinas, puras. Pero hay unos 3 peligros que fue lo que vimos en esa ocasión. Cuando viene el invierno frío, se afectan las ovejas porque le entra esa frialdad y le hace daño, se enferman. Entonces el pastor tiene que buscar un refugio, un lugar donde sacarla. Cuando viene la nieve, ese frío, y se llenan, el valle se cubre de nieve. Entonces también vienen las aguas. Y cuando se derrite esa nieve y empieza a llegar la primavera, ese valle se llena totalmente de agua, y cuando llueve, toda la lluvia que cae sobre las montañas viene bajando y desembocan en el valle. Entonces se inunda y el pastor tiene que inmediatamente mover las ovejas, porque si no, ahí se van a ahogar. Y la otra es cuando hace un intenso calor, cuando llega el verano y en el valle no hay lugar donde haya sombra. Entonces, además del pasto comenzar a secarse, porque hay excesivo calor y tal vez no llueve por un tiempo, es ahí donde entonces sufren porque no encuentran el pasto verde, y además de eso, las ovejas se agotan, se debilitan por el excesivo calor. ¿Qué es la nieve que cae, que viene frialdad sobre las ovejas? Y eso lo tuvimos relacionando, haciendo una analogía en cuanto a lo que es el hogar.
cuando empieza a haber una frialdad en el matrimonio, empieza a haber un distanciamiento, se enfría aquel amor que se tuvo en un principio, y por ciertas situaciones, circunstancias que se van presentando, como dice el libro de Cantares en el capítulo 2, las pequeñas zorras que se cuelan y no se le da importancia, y poco a poco van destruyendo las viñas y van destruyendo los sembrados. Y son las cosas que pequeñitas, pero que se van acumulando y traen gran daño y destrucción. Y así sucede con el hogar, el matrimonio. Cuando empiezan las pequeñas cosas a entrometerse o a meterse o comienza a hacer un poquito de daño dentro de uno y del otro, cuando ya no se atienden a tiempo y comienzan a surtir su efecto, entonces vemos cómo se va desintegrando la relación del hogar, del matrimonio. Y ya cada uno toma rumbos, ya cada uno toma decisiones diferentes, ya cada uno comienza a actuar independientemente, y ahí donde muchas veces no hay marcha atrás y viene la destrucción, y viene la separación, viene la división. Es lo que la palabra nos está diciendo. Así como las ovejas pueden morir por causa del exceso de frío, cuando el matrimonio se enfría demasiado y trae sus consecuencias, puede también morir. Las aguas que se inundan lo pudimos relacionar con los hijos. Cuando los hijos, luego que se le ha enseñado y se le ha educado, y comienzan a cambiar sus actitudes, y con el crecimiento empiezan a cambiar su manera de ser, y hay esas actitudes, y comienzan a quejarse de todo, comienzan a rechazar lo que se le dice, comienzan a poner una manera de falta de respeto, cuando comienzan a expresar mala crianza. Y es ahí donde entonces viene la preocupación y decimos: se me está llenando el cuarto de agua, me estoy ahogando con esto, por la mala actitud, mala conducta que sucede en el hogar por medio de los hijos. Luego que se ha establecido unos patrones, unos principios, comienzan a cambiar. Y es ahí donde entonces podemos ver que hay varios factores que están afectando la vida de los hijos. Muchas veces nuestro mal ejemplo. ¿Saben? Según los expertos en estos asuntos, dicen que se podrá dar 1000 consejos a un hijo, a una hija. Se podrá dar 1000 consejos, 1000 enseñanzas, pero con un mal ejemplo ya se derrumbó lo otro. Porque ellos se fijan más en el mal ejemplo que en lo mucho que le dijimos que había que hacer. Por haber hecho algo indebidamente, o no ser el ejemplo de lo que nosotros decimos, ahí podemos hacer el daño. Pero hay otras influencias, las amistades. Cuando empiezan a conocer ciertas amistades que van a influenciar en ellos negativamente, porque no tienen los mismos principios ni la misma educación que se le dio a ellos, y ya esas influencias negativas comienzan a hacer efecto en ellos. Y por eso es el cuidado qué amistades están teniendo los hijos. Y hay otras influencias más, la televisión, qué programas se están viendo, qué películas son las que le están impactando, le están atrayendo. Y sobre todo el aparatito que es de este tamaño que nosotros usamos, ¿verdad? Que es tan bueno, que trae tantos beneficios, que si se usa correctamente, todo lo que ha podido aventajar, pero cuando se usa en la manera incorrecta, entonces vamos a ver los resultados.
cuánto daño ha hecho a toda la humanidad y en especial a la juventud. Así es que tenemos también ese peligro que podemos pasar, así como el pastor tiene que cuidar las ovejas de una inundación, tenemos que nosotros también cuidar de nuestros hijos, que no se vayan a ahogar en lo que es la maldad. Y el otro, el exceso, el excesivo calor, el exceso de calor que viene cuando nuestra propia vida comienza a decaer. Comenzamos a tener un agotamiento espiritual. Cuando empieza a haber una debilidad espiritual. Si las ovejas no se alimentan bien y en el verano no consiguen el pasto bueno y fresco, se van a debilitar. Cuando no nos estamos alimentando correctamente de las cosas espirituales de Dios, vamos a empezar a decaer. Va a venir ese agotamiento, va a venir esa debilidad, va a venir esa apatía, ese alejamiento de los principios de Dios. Y es ahí entonces donde tenemos que tomar en cuenta, tomar cuidado, qué es lo que nosotros estamos buscando hacer, que tal vez nos está alejando cada día de lo que Dios quiere en cada una de nuestras vidas. Son los valles de sombra y de muerte. Son los valles que si no cuidamos correctamente, vamos entonces a sucumbir. Y vamos a tener desgracias que no son las que Dios ha querido para cada uno de nosotros. Que el hogar nuestro pueda ser un hogar donde Cristo sea el centro de ese hogar. Y pueda ser un matrimonio, pueda ser una relación de hijos, pueda ser nuestra vida, así como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Que podamos tomar esa determinación y que podamos estar firmes en esas puras y verdaderas convicciones, que yo, empezando por mí, y luego también mi casa, vamos a servir al Señor cada día de nuestras vidas. Y cualquier cosa que venga, cualquier cosa que se quiera interponer, no nos va a dejar caer, porque podemos decir a viva voz y con toda seguridad y con toda nuestra fuerza, como dice Filipenses 4:13: yo todo lo puedo en Cristo, porque Él a mí me fortalece. Dale la gloria al Señor. Así que los valles de sombra y de muerte pueden ser peligrosos, pero yo no temeré, dice, no voy a temer, porque tú estarás conmigo. Amén. Si yo cuento con la ayuda del Señor, Él prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos, y dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor está con cada uno? Amén. Aleluya. Aunque venga lo que venga, ese valle de sombra de muerte, yo no voy a temer. Yo no voy a temer, porque yo sé que el Señor me acompaña y Él está conmigo. Si yo busco de Él y hago siempre su voluntad. Y tenemos el versículo para hoy. Aquí leer el 23:4a, la primera parte. Este es la segunda parte de ese versículo 4. Y vamos a leerlo todo juntos. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cuando ahí habla, y hay que ver lo que estaba en el pensamiento de David, cuando está expresando cada uno de estos puntos, de todo lo que es la acción y trabajo que hace un pastor con sus ovejas,
Y lo que la oveja ya conoce y va aprendiendo del pastor. Él expresó: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y qué es infundir? Infundirán. Aquello, infundir sobre algo, aquello que produce una cosa, un resultado. Aquello que va a dar algo. Y dice aliento, y cuando habla de aliento, viene del verbo alentar, que no es otra cosa que motivar. Y está diciendo: tu vara y tu callado producirán en mí motivación. Producirán en mí ánimo. Tu vara y tu callado. Y es como algo contraproductivo, podemos llamarlo así. Porque cuando vemos para qué es la vara y para qué es el callado, como David va a decir que por causa de esa vara y de ese callado, eso va a producir en mí, me va a dar a mí aliento, que es ánimo y motivación. Pero entonces es ahí donde la parte, cuando vemos más profundamente a qué se refería David, él como pastor de oveja, ahora entendiendo su lugar de oveja con su pastor, que para él entonces era el significado de que la vara y el callado iban a producir en la oveja y van a producir en nuestra vida lo que es el ánimo y la motivación. Para ello entonces tenemos que ver cuáles son las herramientas de un pastor. Y si me permiten un momento, no se vaya nadie. Si no salgo de aquí es que el Señor me llevó conmigo. Así que esperen unos instantes. Nos vemos allá arriba. Amén. Amén. Muy bien. Aquí está. Pero antes de entrar en este detalle, ¿estamos bien? Le voy a pedir permiso al piano, si me lo permite. Tengo aquí algo que me lo regalaron. Ya me adueñé. Tengo aquí, esto saben qué es. Esto es lo que se llama el vellón. El vellón. En Puerto Rico son 5 centavos. Pero aquí el vellón es diferente. Este vellón este es de la piel de la oveja. Y me lo dejaron porque esto se usa, no sé cuál sería la ovejita que sacrificaron, pero esto es algo que alguien tenía mucha hambre. Pero eso sucede, ¿sabes? Eso sucede. Eso es un animal que es para comerse y también alimentar a las personas. Así que no es algo que se usa para abusar a los animales. Y esto pues me lo dejaron ver para que veamos. Parece que esta ovejita estaba ya tan gruesa. Ustedes saben que esa parte de aquí la dimos. Cuando la oveja, su lana se extiende demasiado, se abulta demasiado, tiene que el pastor trasquilarla. Porque cuando se abulta demasiado, se pone un poquito orgullosa. Y muchas cosas en el camino se le van pegando. Y muchos escombros, abrojos, espinos, se le van acumulando y eso le va afectando. Y cuando ya se siente un poquito así, orgullosa, altiva, y ya muchas cosas se le están acumulando y que ya lo que era su verdadera belleza ya no se está apreciando, entonces viene el pastor y dicen que es un proceso doloroso y comienza con su herramienta que usa a trasquilarla, a quitarle toda esa lana y la deja peladita. Por eso tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que se pegan a nuestra vida
que no vienen del Señor, aquellas cosas que a veces nos queremos enorgullecer más allá de lo que debemos ser, y de gloriarnos, agradecerle al Señor por lo que nos da, no para enorgullecernos, entonces el Señor tiene que pasar, ¿qué? Su navaja. Y ahí donde comienza a sacar de nosotros. Pero ese es el mensaje de los días. Y aquí pues quería enseñarlo porque me lo dijeron para que tuvieran una idea. Así es que el resto del mensaje lo voy a predicar así. Vamos a dejarlo por aquí. Aquí tranquilito. Ahora, estamos hablando de la vara. Aquí tenemos la vara y lo que se conoce como el silencioso, el callado. Esto es lo que se conoce como el callado. Y esta parte de acá abajo se conoce como la vara. Y esto es una vara que no tiene callado. Vamos a dejar aquí al silencioso, al callado, un rato. Y vamos a hablar de la vara. Estas son las dos herramientas que usa el pastor. Todos sabemos que todo trabajador, todo obrero, todo aquel que tiene un oficio tiene una herramienta, ¿verdad que sí? Si pensamos en un mecánico, vemos que tiene lo que llamamos una llave, una herramienta para aflojar y apretar tuercas. Y eso lo identifica a lo que es un mecánico. Esa es su herramienta predilecta, porque sin ella no va a poder hacer muchas cosas en el vehículo. Tenemos también un ejemplo, un electricista. Un electricista, cuando pensamos en él, sus dos herramientas principales. Tiene su destornillador o su desarmador y tiene también su alicate o su pinza. Con esas dos es que él puede resolver mejor. Usa otra, pero esas son las dos principales y que identifican un electricista. Si empezamos un carpintero, sabemos que ahí está el martillo y el serrucho. Y no puede faltar la cinta de medir, porque después no va a saber dónde va a cortar bien. Pero esas son las herramientas que lo identifican. Cuando empezamos un empresario, un profesional, pues vemos que tiene sus herramientas también. ¿Y cuál es? La computadora. Antes era una calculadora para saber las ventas que había hecho y los gastos. Ahora una computadora puede ser su herramienta y la lleva donde quiera y en eso trabaja. Cuando pensamos en un médico generalista, la herramienta principal de él, el estetoscopio, ¿verdad que sí? Y eso lo identifica cuando vemos que es un médico. Y está el médico que hace operaciones, que lo que le gusta es el bisturí. Son expertos con eso. ¿Cómo les gusta usar el bisturí? Así que, ¿qué prefieren? ¿El médico que opera o el médico generalista? Pensamos, ¿verdad? Que el generalista, porque solamente nos hace así y así y ya. Pero el bisturí es diferente. Pero a veces tenemos que usarlo. Así que un deportista también tiene ese su oficio y tiene sus herramientas para poder llevar a cabo bien el deporte al cual practica o se dedica. El pastor tiene sus dos herramientas que lo identifican. Y esas herramientas son exclusivas para un pastor de ovejas. Así que aquí tenemos la vara y vamos a ver lo que dice. Miren, ven ahí, entonces presentamos esta lámina de las diferentes varas que se pueden conseguir. Y ya ahí dice que la vara, dentro de lo que es la vida pastoral, es la vara, pero dentro de lo que podemos moverlo hacia el enfoque espiritual, la vara es la palabra de Dios. Con eso es que podemos entonces comparar la vara con la palabra de Dios. Lo que es la vara para las ovejas y lo que es la vara para el pastor, lo es para nosotros la palabra de Dios, que es la que nuestro gran y buen pastor usa para nosotros, su palabra.
Hay diferentes tipos de varas, como pueden ver ahí. La vara se usa en diferentes tipos de regiones. Para ciertas regiones se usa esta, y esa la vamos a ver más adelante, que es con el cayado. Pero hay otras regiones que esa no se usa. Se usa esta. Normalmente se dice que en áreas como África y otras regiones, otros países, esta es la que prefieren los pastores de rebaños de ovejas, porque le da mayor flexibilidad para ellos trabajar, porque esto a veces les incomoda, pero es porque es en esa región, esa parte que se llama el cayado no se necesita. Leyendo así de experiencia de pastores y comentarios que se hacen, muchas veces los que usan esta vara le ponen aquí, en la parte de abajo, algún clavo, claro, con la punta hacia afuera, o le ponen algún tipo de metal puntiagudo, porque además de pastorear las ovejas, se defienden de los animales. Y tienen una habilidad, los que conocen de esto dicen, tienen una habilidad, que dice que en una ocasión alguien contando su experiencia con un pastor allá en África, dice que había una piedra en el camino que tenían que remover porque era peligrosa, y sobre todo cuando va llevando las ovejas. Y cuando removieron la piedra, ahí salió una serpiente. Y esa serpiente estaba lista para atacarlo. ¿Por qué? Porque se sintió amenazada. Dice que él se quedó así, y tan pronto se movió la piedra y se vio la serpiente, aquel pastor de allí que estaba con el de África, dice, levantó enseguida su vara y golpeó la serpiente y no le hizo. Dice, con una habilidad y una facilidad que él ni se hubiera imaginado, ni siquiera él lo hubiera tratado de moverla, o tal vez tratar de cómo se usaba esa vara. Porque van tomando la experiencia. Esta es su herramienta. Y con esta, pues ya ellos saben cómo manejarla. La vara es un pastor sin una vara no va a poder llevar a cabo bien sus funciones. Y como dijimos, la vara en la vida espiritual es la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí. ¿Para qué se usa la vara? Número 1, para guiar. Dice la Escritura en el Salmo 119, ese versículo 105, dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y es lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La vara se usa para guiar a las ovejas. Ella, cuando el pastor va caminando y va dando este toque, ya las ovejas conocen que esa es la manera de él guiarla. Cuando las ovejas se dicen que escuchan los pasos del pastor, y a la misma vez la vara donde él se apoya, pero esa vara está dando un toque el cual las ovejas van a seguirlo. Y el pastor con su vara va a buscar guiar las ovejas por el camino correcto. Que no se vayan a desviar, que no vayan a entrar en algún peligro, las va guiando con su vara. Dice la Escritura que la palabra del Señor es la lámpara, la vara que nosotros necesitamos para podernos guiar en este mundo. Es la lámpara, es la linterna que necesitamos nosotros para podernos guiar en este mundo. Nos encamina, nos conduce. La palabra de Dios es esa herramienta que nosotros necesitamos día a día para saber cómo vamos a vivir en este mundo. La palabra de Dios es el recurso que Dios nos ha dado y nos ha dejado para que nosotros conozcamos los propósitos que tiene Dios con nosotros en esta vida.
Ahí nos habla de quién es Dios en su palabra. Él se ha revelado a sí mismo por medio de su palabra. Él dice cómo eran las cosas en el principio y cómo Dios puso todas las cosas en su lugar. Habla también la palabra de lo que Dios ha venido haciendo por la humanidad, sus planes, sus propósitos que tiene con los seres humanos, con nosotros, nuestra vida. ¿Por qué yo estoy en este mundo? Tiene que haber una razón. Y dice la Escritura que nadie ha venido a este mundo sin que no haya sido por medio de la voluntad del Señor. Nadie ha venido. Él dice que Él nos ha formado a cada uno dentro del vientre de cada madre. Y Él nos ha traído con unos propósitos. Y lo importante es saber cuál es el plan y propósito. La palabra de Dios es la herramienta que nosotros necesitamos. Es el recurso espiritual por el cual nos dice y nos revela todo lo que es para nosotros vivir sobre esta tierra. Todo lo encierra y todo lo cubre la palabra del Señor. Todo lo que es la vida de la humanidad y cómo deben funcionar y marchar las cosas en este mundo está y se encuentra en la palabra de Dios. Es el libro de instrucciones. Es el libro que necesitamos saber cómo debe de funcionar el hogar, cómo debe de funcionar el matrimonio, los hijos, cómo debemos ser nosotros, nuestra conducta, comportamiento. Cubre un sinnúmero de materia que necesitamos saber para entonces entender lo que Dios espera de cada uno. Lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos sobre esta tierra. Lamentablemente, la humanidad no ha querido conocer la palabra de Dios. Pero gloria al Señor, que aquellos que hemos recibido a Cristo y podemos conocer su palabra, podemos conocer los planes y propósitos que tiene en cada una de nuestras vidas. Amén. Porque es la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios, si lo ponemos con algún instrumento que hoy día podamos compararlo, es como si fuera el GPS que nosotros usamos. ¿Verdad que sí? Yo recuerdo, bueno, no recuerdo, mi papá me contaba cómo cuando tiempos de antes, cuando una persona iba para un lugar y sabía dónde llegar al sitio, pero ahí empezaba a preguntar y se paraba en una esquina, en una estación de gasolina, se paraba en un correo y preguntar a alguien, mire, ¿dónde es esta dirección? Y ve aquella casa allí verde, pues esa, ahí doble, y de luego viene a otra y después otra izquierda, otra derecha, y ahí va a encontrar la casa, la que tiene un arbolito de aguacates al frente. Y cada uno, así era que vivíamos, digo, mi papá, y era la manera en que todo se dirigía de esa forma. Había también a veces mapas, mucha gente no lo entendía, otros, y más o menos se ubicaban en el lugar. ¿Qué facilidades tenemos ahora? En esa parte, bien, que el teléfono es bueno. Qué fácil cuando los hermanos dicen, vaya a mi casa. Tantas millas, tanta distancia, tanto tiempo. Y ahí es fácil calcular. Y se llega fácil. Y no solamente eso, dice cuánto tiempo, cuál ruta es la mejor. ¿Verdad que sí? Da varias alternativas, parece que ustedes lo usan también. Da varias alternativas y hasta dice dónde hay mucho tráfico y vete por otro lugar. Pero qué fácil se nos está haciendo cuando nosotros vemos que la tecnología, usándola correctamente, lo mucho que nos está ayudando. Cuando comparamos eso, la palabra de Dios hace lo mismo con nuestra vida. Nos dice por dónde debemos caminar, por qué lugares no debemos de ir, a qué lugares
podemos pisar, qué lugares no debemos de pisar, qué cosas debemos de ver, qué cosas no debemos de ver, cómo podemos agradar al Señor en lo que hacemos y cómo el Señor no le agrada aquellas cosas que tal vez Él no quiere que hagamos. He ahí nuestra guía, es nuestro libro de instrucciones. Por eso es que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y me alumbra el camino por donde yo debo de andar. Cuando el pastor tiene que marchar por lugares de oscuridad, por eso es que hay lugares que a veces cuando el sol se pone, ya empieza la oscuridad, el pastor tiene que saber por dónde va a marchar con las ovejas, porque pueden correr peligro, y ahí con su vara comienza a dar los golpes para que las ovejas sigan en esa dirección. Cuando nosotros estamos en este mundo, dice la Escritura que este mundo es de oscuridad y de tinieblas, aunque todo se vea alumbradito, pero la Escritura dice que el mundo que está bajo el maligno está bajo oscuridad y bajo tinieblas. Cuando nosotros estamos como estamos en este mundo y cuando estamos caminando dentro del mundo, es un mundo de oscuridad. Lo único que nosotros vamos a poder lograr caminar a través de ese mundo sin contaminarnos con el mundo es siguiendo el consejo de la palabra del Señor. Es nuestra luz, es nuestra lámpara. Cuando nosotros, si vamos por un lugar oscuro y no tenemos una lámpara en la mano, una linterna, corremos el peligro de desviarnos y poder caer por un barranco. Corremos el peligro de tropezarnos con una piedra y caernos si no tenemos algo que alumbre el lugar por donde nosotros estamos pasando o caminando. Asimismo dice que cuando estamos en este mundo debemos procurar tener la luz de Cristo alumbrando con nuestra vida y el camino por donde vamos para no tropezar y caer. Porque es importantísimo que seamos guiados por la palabra del Señor. Es importantísimo que la palabra del Señor sea la que vaya marcando nuestra ruta. Pero si no se conoce la palabra de Dios, vamos a errar y vamos a cometer tantos y tantos errores. Por eso es que es importante que tengamos la palabra de Dios y conozcamos la palabra del Señor. Hay tanta enseñanza errónea a veces de la palabra. Yo digo, cuando veo ciertos videos, eso me horroriza, sinceramente. Me horroriza. Por la mala enseñanza que hay y que no se está acertando correctamente lo que quiere decir la palabra. Se trata de usar la palabra, pero a veces se está mal interpretando, mal usando y muchas veces con intenciones a lo que muchos quieren y lo que están buscando a través de la gente. Y tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Pueden haber cosas que son instructivas y que nos dan buena enseñanza, ciertos videos o cosas que se presentan por televisión o tal vez películas. Hay cosas que son buenas y que nos pueden ayudar, pero más son las que nos pueden llevar a errar. Por eso no nos acostumbremos a depender de ver o escuchar lo que otros nos enseñan. Aprendamos a abrir la palabra y leer lo que nos tiene que decir la propia palabra. En una ocasión, cuando yo empecé el pastorado, 2 o 3 años nada más atrás, recuerdo que en ese primer año se ponía a un tutor, otro pastor más experimentado, de muchos más años, y la idea es que fuera ayudando en ese primer año
aquel que comienza nuevo con sus ideas, experiencias, consejos, y nos reuníamos cada 2 semanas, una vez al mes, dependiendo la necesidad, y una de las cosas que se hacían era el preguntar cómo te va todo, qué has hecho en este mes, sobre qué tema estás predicando, cómo está tu vida personal, tu vida de oración, cómo está tu hogar, tu familia, tu relación. Oye, es solo una cosa, pero a la misma vez de ayudar, de ayudar. Y recuerdo que en una ocasión también me preguntan qué libros están leyendo, en qué yo me estoy enriqueciendo también. Y recuerdo que una vez me dice, mira, hay muchos libros buenos, pero procura leer los mejores. Pero sobre todo, lee el mejor de todo, que es la palabra del Señor. No descuides la lectura. Así como Pablo le dijo a Timoteo, no descuides la lectura. Mantente leyendo las Escrituras, porque es lo que te va a dar sabiduría de cómo tú debes vivir y cómo tú debes de actuar. Y es importante, saben que la Biblia sigue siendo el libro número 1 en el mundo entero. Y cuando buscamos información, a pesar de que eso se consideró años atrás, y quizás han seguido saliendo nuevos libros, diferentes tipos de enseñanza, y alegra a uno el corazón saber que a pesar de toda la tecnología que hay y el alejamiento que cada día está teniendo la humanidad de las cosas de Dios, la Biblia sigue siendo el libro número 1 en el mundo entero. Hay una pelea, una lucha, ¿quién es el segundo? Que si Harry Potter, que si Don Quijote, que si el Código Da Vinci, otros dicen que es el Corán. Están tratando, y otros libros más que están tratando de buscar quién ocupa el segundo lugar. ¿Por qué están tratando de buscar el segundo lugar? Porque nadie puede lograr alcanzar el primer lugar en esta tierra. Solamente la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Señor. ¿Saben que la palabra ha sido publicada y han salido tantas versiones de la palabra de Dios? Se han publicado, se han escrito, se han tenido en número masivo de reproducciones, que se ha llegado ya a los 4 billones de Biblias, no 4 millones, dije billones, 4 billones. Y cualquiera que esté en segundo lugar todavía no ha llegado a 1 billón. No ha llegado todavía, le falta mucho para llegar a 1 billón. Y ya la palabra de Dios en este mundo ha alcanzado 4 billones. Y se ha escrito en la gran mayoría de todos los idiomas y dialectos que existen sobre la tierra. Así que nadie tiene excusa de no haber oído el Evangelio, sea por oído o haberlo leído, porque todo el mundo puede tener acceso a tener la palabra de Dios. Así es que es importantísimo la palabra de Dios. Es importantísimo leer la palabra de Dios. Podernos dejar guiar, llevar por el camino correcto que nos guía la palabra del Señor. El segundo punto, lo que hace la vara, que es la palabra de Dios, es disciplinar. A nadie le gusta esa palabra. A nadie le gusta, ¿verdad? La palabra disciplinar. Porque cada vez que oímos disciplinar, representa castiguito. Pero es importante entender lo que es la disciplina. Cuando las ovejas comienzan a caminar
Y a veces se quieren salir fuera del sitio porque el pastor lleva muchas, a veces 100, 200, 300. Otros llevan grupos más pequeños. Pero normalmente un solo pastor, llevando a tantas ovejas, tiene que estar pendiente de todo lo que pasa con ellas mientras las va dirigiendo. Y si alguna se trata de salir del camino, él tiene que golpearla un poquito. O con la vara empujarla porque se está saliendo del lugar. Y el peligro que cuando salen del lugar se pueden perder porque se pierden con facilidad. Y es ahí donde el pastor tiene que establecer unas disciplinas en ella, de que ellas se mantengan siguiendo los pasos y la vara del pastor. Y tiene que estar pendiente y tiene que darle su toquecito. Si la oveja se pone un poquito terca, ¿saben qué otra cualidad que tienen las ovejas que son tercas? No se parece a nosotros nada. Al ser humano, ni menos a nosotros los creyentes. Se parece por lo terca, se ponen terca, testaruda. Y a veces el pastor le tiene que hacer así con la vara y tienden a ponerse malcriada, terca, y a salirse un poco. Entonces, ¿qué hace él? Le da un toque más durito. Y si no, entonces lo hace con mayor determinación. Hasta que aprende a caminar en la manera correcta. ¿Saben que la Biblia menciona la oveja perniquebrada? ¿Saben lo que es eso? Que cuando una oveja se pone así, terca, rebelde, que no quiere seguir y se sale, y a veces el pastor tiene que ir a buscar, y no solamente eso, que cuando una se desvía, otra la sigue. Y el peligro es que venga un animal y se salga del círculo de protección y vengan animales salvajes sobre ella, o que vayan a correr algún peligro. Ahí es donde entonces el pastor tiene que ir y la busca y la trae. Vuelve y se escapa. Y cuando ya lo hace por varias veces y esta no tiene remedio, lo que hace el pastor es le parte la patita. Para que entonces, luego que se la parte, se le entablilla, le pone venda, pero nunca va a sellar el hueso. Porque se le entablilla de tal forma, según, ¿verdad?, los relatos, se le entablilla de tal forma que no quede hueso con hueso, porque se va a sanar y va a volver a... Ya sabe que no tiene remedio. No tiene remedio. Entonces se le entablilla con los huesos en posición desigual y se queda así coja para toda la vida. Y se le entablilla y así sigue, pero va a aprender. A la buena o a la mala. Pero va a aprender a mantenerse siguiendo el camino por donde debe de andar. Gracias al Señor que no nos tiene que romper la patita, para que a veces se tenga que enderezar el camino y recordemos que el Señor tiene que llevar el primer lugar. Ay, ay, ay. Miren la segunda, perdón, disciplinar. Pero ¿qué dice aquí? Dice, miren, 2 Timoteo 3:16, dice, toda la escritura, que es la palabra de Dios, ha sido inspirada por Dios, ha sido dada por Dios, revelada por Dios. Aquellos que la escribieron, ha sido inspirada, revelada, dada por Dios, dice, y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué significa enseñar? Que la palabra de Dios nos va a revelar la verdad de Dios y la verdad de todas las cosas. Dice en Juan capítulo 8, Jesucristo hablando, él mismo dijo, y conoceréis que la verdad, y la verdad nos hará libres. Y en Juan capítulo 17, el Señor en la oración al Padre por los discípulos le dijo, y Señor,
que ellos conozcan la verdad y no se aparten de la verdad. Y tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y ahí donde el Señor mismo dijo en Juan 8, y conoceréis la verdad. Vamos a conocer esta verdad. Pero si no abrimos esta verdad, ¿cómo la vamos a conocer correctamente? Dice, y conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de engaño, libres de falsedades, libres de un sinnúmero de información que es errada, que es contaminada, que ha sido adulterada. Si queremos conocer la única y verdad que Dios nos ha puesto, tenemos que abrir la palabra de Dios y alimentarnos lo que dice ahí en esa palabra. O si no, escucharme a mí. Amén. Porque yo no voy a buscar engañar. Quiero predicar la única y verdadera palabra de Dios. Pero lea la palabra. Habla mejor que yo. La palabra de Dios, los propósitos que tiene. Y para eso dice que Dios la dio. El propósito primero dice enseñar. Traernos lo que es la verdad, que conozcamos la verdad. Número 2 dice, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es amonestar. Redarguir es amonestar. Redarguir también significa regañar, llamar la atención por algo. Eso es redarguir. Es amonestar. Es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, regañarlos, hacerle ver que eso no estuvo bien ni estuvo correcto. Y eso es lo que habla nuestra vida. Nos redarguye, nos amonesta, nos llama la atención, nos regaña. Es como cuando a alguien lo llaman a la oficina y es por algo. Entonces ahí es donde se está redarguyendo. No solamente nos muestra la verdad, sino que también nos va a amonestar. Y vamos a poder examinar cómo está nuestra vida delante de Dios. Y no solamente eso, dice, no solamente para redarguir, sino también para ¿qué? Correcto. Para corregir. ¿Y qué se corrige? Lo que está incorrecto. ¿Qué se corrige? Aquellas cosas que se han cometido que son errores. Para que entendamos que eso no es la práctica correcta. Así que la Escritura también nos va a corregir. Pero hay otra cosa más. Dice, para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Darnos a entender cuál es la manera en que Dios quiere que vivamos, que es con justicia recta y correctamente delante de Él. Que siempre estemos entendidos en la manera en que debemos de vivir. En una manera que sea justificada delante del Señor. Viviendo recta y correctamente delante de Él. Dice en Hebreos capítulo 12, empezando el versículo 5 hasta el 11, dice que, hijo mío, el Señor hablando, hijo mío, no menosprecies, ni tampoco te molestes por la disciplina del Señor, por lo que va a ser la corrección del Señor, la instrucción del Señor. No te molestes, dice, no vayas a tomarlo a mal. Si quiere leer un buen pasaje de la Biblia, lea Hebreos capítulo 12, que es el capítulo donde habla de lo que es la disciplina del Señor. No lo menosprecies, no lo tomes en poco, lo que es la disciplina del Señor. No lo eches a un lado. Dice, porque el Señor al que ama, corrige.
disciplina. Así como el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige, asimismo nuestro Padre Celestial tiene que corregirnos y tiene que disciplinarnos. Dice, al principio la disciplina no le agrada a nadie. Ahí mismo lo dice en la Escritura. Al principio nadie le agrada la disciplina, pero luego que es ejercida la disciplina, y luego que es aplicada, y luego que es recibida, y se pone en práctica, entonces dice, da fruto apacible. Entonces va a tener un resultado beneficioso para la vida, donde entonces vamos a agradecer al Señor por habernos puesto en esa disciplina. ¿Qué padre va a dejar a su hijo que haga como quiere? Significa que entonces no lo ama, porque el padre que ama a su hijo va a buscar corregirlo en todas las cosas hasta irlo formando. David experimentó lo que fue la disciplina del Señor. David experimentó lo que fue persecución, lo que fue castigo que buscaron ofrecerle, buscaron matarlo, lo siguieron hasta tratar de capturarlo. David también sufrió y padeció de muchas cosas, pero dice la Escritura que todo eso vino para bien para David, porque fue el tiempo de formación de su vida, formación de su carácter, formación de su personalidad. Y es ahí donde dice en Hebreos capítulo 13, dice que David, dentro de lo que fue ante los ojos de Dios, fue aquel varón, aquella persona que fue conforme al corazón de Dios, porque estuvo dispuesto a aceptar la disciplina de Dios. ¿Cometió errores? Sí. ¿Hizo cosas indebidas? Sí. Pero se sometió a la disciplina del Señor y fue aquella persona que pudo escribir tantos salmos, pudo escribir este salmo, y dice la Escritura que fue conforme al corazón de Dios. No hay nada mejor que nosotros someternos a la disciplina del Señor y que podamos cambiar un carácter, un tipo de persona que sea conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se logra eso? Cuando entonces somos formados conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Pero se necesita la formación, se necesita la disciplina. La vara se usó y se usaba el pastor para poder poner en su lugar a cada una de las ovejas. Si no lo hacía el pastor, las ovejas iban entonces a sufrir graves peligros y graves daños. Dios no quiere que nosotros tengamos que sufrir. Dios no quiere que nosotros tengamos que padecer. Pero a veces es necesario para que tomemos el camino correcto y hagamos las cosas que son conforme a su voluntad y podamos tener el carácter, la persona de Cristo viviendo en cada una de nuestras vidas. Dale la gloria, Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora, la vara sirve para guiar y para disciplinar. Vamos a ver la otra herramienta que usa el pastor. ¿Cuál es? El callado. ¿Para qué se usa el callado? Regiones como África no necesitan esta. Usa esta. De otras regiones más. ¿Por qué? Porque hay lugares donde no hay peligros. No hay montañas. No hay lugares donde haya barrancos donde se puedan caer las ovejas. O lugares donde se puedan enredar entre arbustos, o lugares donde hay plantas con espinas. Cuando eso sucede,
esta es la herramienta que usa el pastor. Cuando una oveja cae en un precipicio y queda atascada, el pastor no puede bajar donde está, ni sacarla de ahí fácilmente porque van a caer los dos. El pastor usa su vara en la forma en que lo sabe hacer, y esta parte de aquí, que es lo que se conoce como el cayado, que no es otra cosa que un bastón, esa es la misma definición, un bastón, porque es así, con esta curva, y lo hace él a la medida de lo que es la parte del cuello de las ovejas. Algunas tienen una forma como esa, porque él la usa como si fuera un lazo, la mete dentro, a través de la cabeza de la oveja, y ya queda ahí encerrada, dentro del cuello. Y eso es lo que él usa para entonces comenzar a alarla, y alarla suavemente, delicadamente, alarla para no lastimarla y poderla sacar. Cuando se mete entre arbustos y el pastor no se puede meter a sacarla porque va a sufrir cortaduras, hay espinas, entonces la alarga su cayado junto con la vara y comienza a desenredarla y desenredarla hasta que la saca. Por eso ciertas regiones no lo usan, porque no hay estos riesgos ni peligros. Otras regiones lo necesitan. Y esta es una herramienta muy importante para el pastor con sus ovejas. Dice, número 1, ¿para qué usa el pastor su cayado? Para consolar. Consolar. Y el cayado, la vara, esta parte es la palabra de Dios, es la que guía y corrige. El cayado es el Espíritu Santo. Lo que es la obra del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, esa es la parte espiritual de lo que es el cayado. Se usa para consolar. Y miren, aquí dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los creyentes, le conocéis. ¿Por qué le conocemos? Porque mora con vosotros y estará dentro de nosotros. Así es que el pastor usa el cayado para consolar. Mientras la vara se usa para guiar y disciplinar, el cayado se usa para consolar. La palabra de Dios nos da el camino y nos instruye, nos redarguye, nos enseña, mientras que el cayado es para consolar. Cuando el pastor está reposando así, tranquilo con las ovejas, y ve aquellas ovejitas mansitas, sometidas, humildes. Mire, dicen que ellos vienen así porque esta es la herramienta de ellos. No se acercan directamente, toma el cayado, la trae poquito a poco, se puso celoso, la trae poco a poco, hasta que la trae al lado de él. Esté sentado, esté de pie y comienza a acariciarla. Y acariciarla, habla con ella y comienza a ver su ternura y comienza a motivarla, a tratarla con ese cariño. Y es la parte donde la oveja entonces conoce mejor a su pastor, porque él no va a hacerle daño nunca, y lo que él le haga es por el bien de cada una de ellas. Y cuando ve a otra, la trae hacia él. Se dice que a veces las ovejas tienen sus crías, y por alguna razón que la cría, entonces la oveja como que la rechaza, él usa no va y la toca con la mano porque no quiere quitarle el olor, para que la madre la acepte, y toma con el cayado la cría
y se la lleva y se la pega suavemente a su madre para que ella vuelva a darle de su leche. Tiene usos y uno de ellos es para consolar. Dice la Escritura que nuestro consolador, que es el Espíritu Santo, es aquel que vino a tomar aquí en la tierra el lugar de Cristo. Cuando Cristo se va, que era el consolador, el pastor de los discípulos, de todos los que se acercaban a él, dice que cuando él se iba a ir, él le dijo: no se preocupen, porque yo enviaré al otro consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y dice, ese es el otro consolador. Ahora, ¿qué significa la palabra consolador? Significa aquel que es un compañero fiel, aquel que está al lado de la persona. Dentro del término que se usó para consolador en el griego original de la palabra, significa uno que está del otro lado, que acompaña a la persona del otro lado, que ayuda a la persona, que lo anima, lo motiva, que no lo deja decaerse. Y esa es la labor que viene a hacer el Espíritu Santo. Dice la Escritura que no, ¿cómo vamos a saber ahora? El Espíritu que no puede ver el mundo, porque no lo puede ver porque no ha recibido a Cristo. Nosotros lo podemos ver porque dice, no solamente vamos a entender y sentir su presencia, su compañía, sino que estará dentro de cada uno de nuestros corazones. Y en este momento todo aquel que acepta y recibe a Jesucristo, recibe al Espíritu Santo dentro de su ser. Y es ahí donde entonces empezamos a notar el cambio en nuestra vida, y es la presencia del Espíritu Santo buscando formar a Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y por eso a veces nos sentimos un poquito decaídos, desantados, pero cobramos fuerza otra vez, porque es el Espíritu Santo el que está ahí obrando dentro de cada uno de nosotros. Dice en Efesios capítulo 1, dice, porque cuando creíste, inmediatamente que creíste y aceptaste a Jesucristo y fuiste lavado tus pecados con la sangre de Cristo, dice, inmediatamente fuiste investido del Espíritu Santo y fuiste sellado para la eternidad. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es el sello de garantía de nuestra herencia, de que vamos a entrar allá arriba a la eternidad para estar con Cristo por siempre y para siempre. Es nuestro sello de garantía. Es lo que, como decimos, nuestro boleto de que nosotros ahora tenemos la entrada al cielo. El recibir el Espíritu Santo que dice, estará contigo y vivirá en ti para siempre. Mientras estemos en esta tierra, Él va a estar dentro de cada uno de nosotros. Y no solamente es el sello de garantía de que tenemos ahora nuestra redención eterna, de que vamos a estar con Cristo en los cielos, dice que también es nuestra garantía de que ahora ya no somos más propiedad de este mundo, ni ciudadanos de este mundo, sino que somos ciudadanos del reino de los cielos y somos propiedad de nuestro dueño, que se llama Jesucristo nuestro Señor. Antes se sellaban los esclavos, se sellaban los animales para saber a quién le pertenecía, y cada dueño conocía su sello, y eso era propiedad. Lo había comprado, lo había adquirido, ahora esa era su propiedad. Nosotros fuimos comprados por medio de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, y ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo, dando a entender que ahora pertenecemos al reino de los cielos y somos propiedad de Jesucristo. Cuando nos sentimos de esa forma, entonces cobra vida, cobra ánimo y cobra valor. Cuando entendemos que ahora ya yo no pertenezco a este mundo, sino que yo pertenezco al reino de los cielos.
y por ser ahora miembro del reino de los cielos. Y ahora, como dice en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9, que nosotros fuimos sacados, llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Fuimos sacados, nos sacó del reino que pertenecíamos, del reino de las tinieblas. Ahora somos del reino de la luz. Amén. Ya no pertenecemos más a este mundo. Si no pertenecemos a este mundo, no tenemos parte ni nada que ver con este mundo. Estamos en este mundo para poder alcanzar al mundo para Jesucristo, pero no para seguir lo que es de la vida pasada del mundo, de la manera en que se divierte y se entretiene el mundo, disfruta el mundo de su pecado, de su vanidad, disfruta el mundo de su inmundicia, de su depravación. Nosotros somos ahora los hijos de la luz, y somos hijos de la luz para alcanzar a aquellos que viven todavía en las tinieblas de este mundo. Ahora pertenecemos al reino de los cielos. Y es ahí donde, si yo pertenezco al reino de los cielos, si ya fui sacado de este mundo, si ahora he sido sellado con el Espíritu Santo, si ahora Él vive en mí, Él quiere formar a Cristo en mi vida, ahora yo debo andar y vivir como uno que pertenece al reino de los cielos. Y eso es la obra que quiere hacer el Espíritu. Por eso es nuestro consolador. Él va a buscar la manera de ayudarnos, de levantarnos, de cuidarnos, de protegernos. Pero es la manera que nosotros vamos a responderle a Él de lo que Él quiere hacer. Qué lindo cuando el pastor toma su cayado y viene hacia la oveja y la acerca a Él, porque es una oveja mansa, una oveja humilde, una oveja sometida. Y qué lindo cuando se acerca y esa ovejita se deja llevar por el pastor y Él comienza a sobarla, comienza a acariciarla. Qué lindo cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo y hacemos su voluntad, y el Espíritu Santo nos abraza, y es el abrazo que recibimos de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Él vino para consolarnos, para levantarnos. Dice el Proverbio 29 que si 7 veces, dando un número que no está definido, que si 7 veces cae el justo, de esa misma manera el Señor lo va a levantar otra vez. A veces por errores, por descuido, podemos tropezar y caer, pero hay un corazón dispuesto para el Señor, y vuelve el Señor con su Santo Espíritu y vuelve y nos levanta y nos hace caminar nuevamente. Es nuestro consolador. Y para terminar, nos da poder. El poder. Dice, pero recibiréis, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Saben qué? ¿Por qué es el poder? Porque este callado, este bastón, esta curvatura que hace el pastor, lo hace de una madera fuerte. Y lo va dándole la forma que lleva. Porque él sabe que tiene que tener la fuerza, el poder, para poder resistir y aguantar a esa oveja. Y esto es lo que lo va a sostener, de que no llegue a caer por el precipicio o que no quede enredada entre los arbustos. Y es un poder, no solamente el cayado, la fuerza que tiene que ejercer el pastor para salvar a una de sus ovejas. Ahora dice la Escritura que
el Espíritu Santo vino a darnos poder. Viene para darnos las fuerzas que necesitamos. Número 1, para hablar de la palabra del Señor. Necesitamos de ese poder para poder hablar la palabra de Dios. Dice, para poder ser un testigo de Jesucristo. Necesitamos de esa fuerza, ese poder, de esa seguridad que nos da el Espíritu Santo, que es el callado, para que nosotros nos podamos levantar y tomar la determinación, la seguridad de poder vivir en base al agrado de Dios, pero no solamente eso, poder ser un testigo de Jesucristo donde quiera que yo esté y donde quiera que yo vaya. Ser este poder para yo poder ir en contra de toda acechanza del enemigo. Que yo pueda mantenerme firme y resistir. Que yo pueda poder no tener ningún tipo de temor de hablarle a otro de Jesucristo, de mostrarle con mi vida que yo no vivo de la misma manera que viven ellos, porque yo tengo algo diferente en mí. Es que ahora tengo una vida llena del Espíritu Santo. Esa es la diferencia que nos da ese poder para poder resistir. Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni qué, ni sangre, que son los principados, las potestades, las huestes de maldad en regiones celestes. Dice, y tomar toda la armadura de Dios para que podamos ¿qué? Resistir y estar firme delante del Señor. Que podamos resistir y estar firmes contra toda acechanza del enemigo. Ahora dice claramente la Biblia que tomamos la armadura de Dios para resistir y estar firme, no para pelear. El que pelea por nosotros se llama Jesucristo. Amén. Y Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros lo que tenemos es que resistir, tomando la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? El poder del Espíritu Santo. Para poder testificar, pero para poder resistir las acechanzas, las amenazas de nuestro enemigo. Dice que tomando el escudo de la fe, para detener y apagar todo dardo de fuego del enemigo. Yo me mantengo en quien yo he creído. Aunque el enemigo venga contra mí, no temerá mi corazón, porque yo sé en quién he confiado. Y Él prometió que iba a estar conmigo y me va a cuidar, me va a acompañar. Y eso es lo que se llama el escudo de la fe. ¿En quién está puesta mi confianza? No es que yo use las armas para venir a pelear, porque cuando yo vengo a pelear contra el enemigo, estoy dejando a mi gran amigo que es Jesucristo al lado. Y estoy tratando de pelear por mi propia cuenta. No, Él pelea por mí. Él lo que me pide es que yo use ese poder del Espíritu, esas herramientas que nos ha dado, esa armadura, para poder resistir firmes. Y el escudo de la fe es uno de los que yo voy a mantener mi fe puesta en el Señor y no voy a ceder ni me voy a dejar caer. Eso es resistir, mantenerse firme y mantenerse de pie. Y después dice, el yelmo, puesto el yelmo de la salvación, que es el yelmo del casco. El yelmo de la salvación, para que no venga a ejercer influencia dentro de mi mente y mis pensamientos. Cuando yo tengo puesto el yelmo de la salvación, yo digo, yo sé en quién he creído, mi salvación está en Jesucristo, yo no necesito nada más de este mundo, no necesito los placeres de este mundo, porque es donde el enemigo va a poner pensamientos negativos y pensamientos tergiversados para que yo no haga la voluntad de Dios. Y ahí donde ponemos el yelmo de la salvación, el casco aquí, porque ningún dardo ni pensamiento del maligno podrá entrar dentro de mí, porque yo sé en quién he creído y quién me ha dado mi verdadera salvación. Amén. Y dice, y calzados nuestros pies
con el apresto del Evangelio. Calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio. Que nuestros pies estén listos para caminar dentro de ese camino correcto. Que no me vaya a desviar. Que no me deje influenciar. Que el enemigo no me diga que esto es mejor que lo que tú estás haciendo. No. Yo tengo el camino correcto, que es el Evangelio de Jesucristo. El camino que me conduce a la salvación y a la vida eterna. Son las armas que nos ha dado para resistir. 1 Pedro 5, 8 y 9 dice que el enemigo como león rugiente está buscando a quien devorar. Y él dice, al cual resistid, ¿qué? Firmes en la fe. Al cual resistir. No dice, pelea con él, dale, grítale. No, resiste. Firme en lo que tú has creído. Si alguien tenemos que comunicarnos, es con nuestro Padre Celestial. Y es donde Santiago capítulo 4 dice, someteos pues a Dios, resiste al diablo y él se va a ir corriendo de vosotros, porque el que está con nosotros, más grande, fuerte y poderoso que aquel que está en el mundo. Dale la gloria a Dios. Pero resiste, soporta, aguanta, porque la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Y en Él somos más que vencedores. Es el poder que nos da el Espíritu Santo para que nosotros nos mantengamos firmes. Que si tropezamos y caemos, Él nos va a levantar otra vez. Ahí donde dice el Salmo 103, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida si nos caemos y nos corona de favores, misericordia y también de bendiciones. Si estamos dispuestos a someternos y hacer la voluntad del Padre Celestial. Y con esto terminamos, pero falta uno más, que no lo puse ahí. Y con esto termino. Normalmente los pastores llevan estas armas. La vara es la vara con el callado, para poder hacer bien su labor como pastores. Pero llevan siempre un extra, un arma extra. Pero David pensó en estas dos solamente porque son las más necesarias de todo pastor. Pero ¿qué llevaba David además de esas herramientas? Su onda. ¿Verdad que sí? Para alejar a los animales que estaban lejos y que no se acercaran. Si se acercaban demasiado, entonces usaba la vara, con la destreza que tenían para entonces golpearlo. En África, según relatos que leí, tomaban las ramas de los árboles, la que estaba pegadita del tronco. Ustedes saben que esa es la parte más gruesa de la vara o de la rama. Entonces cortaban una medida y cortaban ahí pegadito del tronco, porque esa es la parte más gruesa, y lo preparaban. Y hacían a manera de una bola, el frente, y lo cortaban a la medida que ellos lo pudieran usar y manejar, por ser la parte más dura y fuerte. Usaban su vara, pero para ahuyentar los animales, pero cuando el animal se pegaba demasiado, ese era su mazo, su martillo, y los chocaban. Usaban esa otra herramienta como asunto de defensa. Y se dice que en otros lugares, como acá en Estados Unidos, en ciertas regiones que se crían ovejas, usan los rifles. Usan la herramienta que es correcta porque es la que las ovejas siguen. Pero los rifles, por si los animales salvajes tratan de acercarse. David usó una honda, otros usaban un mazo, un martillo, y otros usan una escopeta, un rifle. Nuestra tercera herramienta, además de la palabra del Espíritu Santo, es la oración delante del Señor. Amén. Esa es nuestra herramienta extra, con la cual
vamos a derrotar a nuestro enemigo. Cuando nos humillamos delante del Señor, cuando nosotros nos postramos delante del Señor, Satanás no podrá hacer nada contra nosotros, porque estamos ante la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No podrá hacer nada el enemigo contra nosotros. Por eso el Señor en Lucas capítulo 22, cuando le dijo a los discípulos que quédense ahí orando, y yo voy a orar un poquito más lejos, cuando una hora después regresó, cómo los encontró felices y contentos y orando en el fervor del Espíritu. No, los encontró durmiendo. ¿Y qué le dijo? No siquiera pudieron velar una hora, orar una hora, estar en comunión con el Padre una hora. No pudieron velar y orar para que no entréis en tentación. Cuando estamos en una manera que no estamos en un contacto, en una comunión con nuestro Padre, con nuestro Señor, somos presa fácil del enemigo, porque nos encuentra en una manera ya descuidado. Pero cuando estamos llevando una vida de comunión, de relación con Él, de un contacto continuo con Él, el enemigo no podrá hacernos daño, porque tenemos a nuestro Padre, tenemos a Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo que van a pelear con nosotros, y Él nos va a defender en todo tiempo y en todo momento. Gloria sea el Señor. Por eso el Señor dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, en versículo 17, dice: oren en todo tiempo. Oren sin detenerse. Oren, manténgase orando y orando. No es que estemos en una posición, cuando podemos estar en esa posición y nos encerramos en nuestro cuarto o estamos en un lugar apartado, ahí nos lanzamos al piso, ahí nos arrodillamos y nos doblegamos. Pero mientras voy manejando, mientras voy en mi carro, mientras esté en la casa haciendo cosas, o cualquier lugar que yo esté, en el parque, no importa lo que esté haciendo, yo puedo estar en comunión delante del Señor. Yo puedo estar delante del trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro. Esa es nuestra otra herramienta. Esa es nuestra otra arma poderosa. La palabra, el Espíritu Santo, y estar en la oración delante del Padre Celestial. Esa es la manera en que el Señor quiere que nosotros dependamos. Esas tres herramientas espirituales que el enemigo en ningún momento, en ninguna ocasión podrá contra nosotros, porque están vestidos de toda la armadura de Dios. Dale la gloria. Vamos a tener este cántico, este coro. Dice: canta una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Cuando Él nos recoge, nos abraza, pero tenemos que ser ovejitas mansas, ovejitas tiernas, sumisas, que el pastor no pueda recoger. No la ovejita rebelde, porque entonces la disciplina va a doler. No aquella ovejita terca, porque entonces el pastor tendrá que ejercer un poquito más de fuerza. Me gusta, anoche hermano Carmelo lo mencionó en servicio de oración, y he escuchado mucho a Rosana decirlo, lo que dice en Oseas capítulo 11. Dice que el Señor nos trae hacia Él con cuerda de ¿qué? Con cuerda de amor. Y me gusta como Rosana lo dice, porque ella aconseja mucho a alguien que ella quiere mucho y le dice: mejor es que tú vengas al Señor, porque Él te quiere traer con cuerdas de amor, y no espera que te traiga con ¿qué? Con cuerdas de dolor. Como quiera vas a llegar a los pies de Cristo, mejor ven con las cuerdas de amor. Vamos a cantar este coro. Si hay algo de lo que el Señor haya hablado a tu vida, te haya confirmado, o tú has tomado alguna resolución,
de estas 3 herramientas y que tú quieres fortalecer más tu vida en el Señor, no sigas peleando más, sino ríndete más a los pies de Cristo. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él. Salmo 37. Vamos a cantar. Conforme sea el toque de Señor en ti, tu deseo, tus convicciones, pasa aquí al altar. No te detengas. Canto una alabanza sin igual. Ese desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hacia mí, Necesito de ti. Quiero estar, Señor, con la fuerza que tú me das. Necesito tu ayuda cada día. Necesito, Señor. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de Tú me puedes dar la ayuda. Tú me puedes sostener. Solo en ti voy a confiar. en mi desierto te encontré. Si pudieras
Aleluya, Jesucristo. Aleluya. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Aplauso más. Por su presencia inundan este lugar. Amén. Inundan esta casa de Él. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias una vez más por este privilegio de haber estado aquí en este lugar. No hay mejor lugar sobre la tierra que estar en la casa tuya. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Damos el aplauso fuerte al Señor y vamos a cantar este coro para el supremo cuerpo al Señor.